Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Muy bien, hemos esperado lo suficiente, empezamos. Estamos viendo lo que es el marco metodológico. Ayer hemos visto lo que es paradigma y hemos visto también lo que es tipo, ¿no? Tipo de investigación. Ahora vamos a ver. El enfoque, en todo caso, y lo que es el tipo de investigación, ¿sí? Entonces, aquí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, tenemos cuatro tipos y una investigación cualitativa también tenemos cuatro, ¿no? Respondemos las dos preguntas, ¿qué y por qué? Ahora nos vamos a la que es el diseño, ¿ya? Cuando hablamos del diseño de la investigación, en cuantitativo hay el experimental y no experimental. Mientras en cualitativo no hay esta figura, simplemente lo omitimos, ¿ya? Se supone que es no experimental, ¿ya? No experimental. Entonces simplemente lo omitimos. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el experimental y no experimental. Es decir, no es solo decir es experimental o es no experimental, sino tenemos que desglosar cada uno de estos. ¿Ya? Tenemos que desglosar. Entonces, cuando decimos experimental o no experimental, tenemos que detallar muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es una investigación experimental. Una investigación experimental puede ser preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Preexperimento es cuando el investigador tiene un control mínimo de las variables, ¿ya? Es decir, manipula, pero mínimamente, ¿ya? Mínimamente. Una de las variables, ¿no? En este caso, el independiente, para medir en la variable dependiente, ¿ya? Entonces, hay un control mínimo del investigador. En el cuasi experimento, el investigador no hace absolutamente nada. Es intacto, pero compara grupos, ¿ya? Entonces, eso es cuasi experimento. Y finalmente tenemos lo que es el experimento puro. El experimento puro es la manipulación intencionada por parte del investigador, ¿ya? Entonces, el investigador de forma intencional manipula la variable para poder eh, investigar. Pongamos algunos ejemplos. Preexperimento, hemos dicho cuando manipula de forma intencional, ¿ya? Cuasi experimento cuando no manipula, pero compara grupos. Imagínense, estoy pasando con ustedes de forma virtual y con otro de forma presencial. Entonces, al final voy a medir qué grupo ha aprendido mejor, los que han hecho de forma virtual o presencial, ¿no? Esa es la medición. Eso es el cuasi experimento. Entonces, cuando yo diga que mi investigación es experimental, debo señalar, ¿no? Experimental, ¿pero qué? Preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Entonces, aquí tengo que explicar qué y por qué nuevamente, ¿no? Entonces, yo diré, la investigación es cuasi experimental porque solamente se compara los grupos y no se hace una manipulación intencionada de las variables, ¿no ve? Entonces, voy a explicar por qué, cómo. Ahora, cuando es experimento puro, eso es manipulación intencionada, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros hacer lo que es la manipulación. Y esa manipulación por parte del investigador tiene que ser controlada y además tiene que ser válida, ¿no? Entonces, yo no voy a manipular en cualquier momento, sino tiene que estar muy bien documentada por qué, en qué momento y cómo tengo que hacer esa manipulación. Por otro lado, cada vez que manipule alguna de las variables, tengo que medir cuál es el efecto que se ha dado a partir de esa manipulación. Yo no puedo manipular y listo, o sea, no, sino
tengo que medir, ¿ya? Entonces, necesariamente debe haber 2 o más grupos de comparación. Yo no puedo manipular en uno y ya, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo tener un resultado, pero ¿qué tal? Si no comparo con otro, no voy a saber exactamente el resultado. Entonces, necesariamente debo comparar con con otro grupo, ¿no? Ejemplo, entonces yo soy ingeniero agrónomo, voy a hacer un cultivo con abono orgánico y otro con abono químico. Voy a colocar abono químico cada cierto tiempo, cada semana una vez, digamos. En cambio, en el otro solamente es con abono orgánico y no he puesto nada. Entonces ahí voy a poder medir al final, voy a poder comparar. Pero si yo solamente he hecho con abono orgánico, ¿cómo voy a saber si el rendimiento ha sido bueno o malo? ¿No ve? No voy a saber. Entonces, necesariamente debe haber 2 o más grupos de comparación cuando es experimento puro. Ahora, cuando es cuasi experimento, 2 grupos son suficientes, ¿no? Para poder medir, ¿no? Porque son grupos intactos. No voy a manipular, pero sí voy a comparar. ¿Queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, licenciado. Muy bien. Entonces, eso con lo que es investigación experimental. Ahora vamos a hacer una investigación o decir no experimental, ¿ya? Cuando es no experimental se divide en dos. Puede ser transeccional o transversal o en todo caso longitudinal o evolutivo, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que mi investigación es no experimental, está dentro de estos dos, no en cualquiera, ¿ya? Transeccional o transversal es cuando recogemos datos en un solo momento. Vale decir, yo hago una encuesta, recojo hoy día, hago llenar las encuestas y ya está, ¿no? En un solo momento. Y no experimental, longitudinal o evolutivo, como su nombre indica, analizo los cambios a través del tiempo. Es decir, hoy día voy a recoger la información, voy a tabular, voy a presentar, voy a sacar mis conclusiones. De aquí a una semana voy a hacer, nuevamente voy a aplicar y voy a hacer la comparación. De aquí a un cierto tiempo nuevamente voy a medir. Entonces, eso es longitudinal. ¿Ya? Longitudinal. Entonces, generalmente se hace, por ejemplo, en psicología se hace este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué pasa, por ejemplo, con niños que miran televisión desde los 2 años, ¿no? Entonces, yo voy midiendo, ¿no? ¿No? Cuando tiene 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, ahí voy a determinar, ¿no? Los niños que han crecido con televisión o celular desde los 2 años tienen este comportamiento, ¿ve? Entonces, he medido de forma longitudinal evolutivo. Entonces, hago las mediciones, analizo en el desarrollo del tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí se entiende. Ok, muy bien. Entonces, al final vamos a redactar más o menos un texto así, obviamente más desarrollado, en el cual dice, el diseño de la investigación que se ha empleado en esta investigación fue no experimental, transeccional, porque esta investigación se centró en evaluar el nivel, ¿no? Entonces ahí está claramente especificando que es investigación no experimental, pero transeccional, ¿no ve? Entonces, o si es experimental, tengo que decir es cuasi experimento, experimento puro, ¿no ve? Entonces tengo que aclarar, tengo que especificar muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguno? En este caso, cuando nosotros ponemos un tipo de investigación, también se debe definir, tal como lo hacíamos con
por ejemplo, cuando era cuantitativo, cualitativo, descriptivo. Sí, eso es lo que acabo de Ajá, decir, ¿no? Por ejemplo, esta es una investigación no experimental, ¿ya? ujú. Y es transaccional, perdón, ¿ya? Entonces yo tengo que decir qué y por qué estoy utilizando. Ah, eso, el qué y el por qué. Eso. Exactamente, ¿ya? Gracias. Está bien. Muy bien, eso, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que es el diseño, ¿ya? Método de investigación. El método de investigación conocido como el método teórico, ¿ya? En esta parte vamos a explicar cómo hemos desarrollado la investigación teórica, ¿no? Existen diferentes, por ejemplo, puede ser el método histórico o el método lógico, ¿no? Por ejemplo, el que más se utiliza, básicamente son los dos, pero más se utiliza el método lógico, ¿no? La inducción, la deducción, el hipotético, el análisis, síntesis, ¿no? Entonces, esos son. Entonces, cuando yo reviso, por ejemplo, una información bibliográfica, ¿no? Digamos, un libro, ¿ya? ¿Qué hago? Primer procedimiento, entonces lo leo, ¿no ve? Lo analizo. En base a eso voy a redactar, que sería la síntesis, ¿no ve? Entonces, análisis, síntesis. Puede ser el hipotético, ¿no? O puede ser el deductivo, o puede ser el inductivo, ¿no ve? Entonces, aquí, de la misma forma, mencionamos qué y por qué se refiere al método teórico, cómo hemos desarrollado la parte teórica de la investigación, porque todo lo que hemos visto tiene que ver con información empírica o investigación empírica, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si es experimental o no es experimental, si es inductivo, deductivo, ¿no ve? Ahora, esta parte lo relacionamos con método de investigación teórica. Por eso se conoce también como el método teórico. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está bien, dice, muy claro. ¿Ya? Entonces, aquí en esta parte, igual de la misma forma, vamos a explicar qué y por qué. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo en el cual dice, por ejemplo, dice, con la finalidad de estudiar en el proceso de investigación casos particulares respecto a la vulneración de los derechos humanos en las instituciones públicas y el conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho, para llegar en definitiva a determinar generalizaciones y demostrar cuán importante reviste una formación académica en la temática de derechos humanos, se ha utilizado el método inductivo-deductivo. ¿Ve? Y ahí continúa el texto. Entonces aquí estamos empezando en por qué y al final qué, ¿ya? Entonces tengo que desarrollar el qué y el por qué, ¿ya? Entonces, como decía, existen varios métodos, por ejemplo, el tema del hipotético, deductivo, causal, dialéctico, el propiamente lógico, la inducción, deducción, análisis, síntesis, todo eso entra, ¿ya? Ahora no serán todos, ¿no? Entonces, algunos, los que mencioné y explicaré del por qué, ¿no ve? Y, digamos, yo estoy haciendo de forma inductiva, digamos, ¿no? ¿Y por qué no análisis síntesis, digamos, ¿no? Entonces, tengo que explicar el qué y el por qué, nada más. ¿Y esto de qué depende? De cómo hemos desarrollado la parte teórica de la investigación. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? No, nada. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien, eso en respecto a lo que es el método. Ahora, eh, lo que es la población, ¿ya? La población. La población sabemos que son o es el conjunto, ¿no? De personas o objetos, ¿no? Sujetos o objetos que vamos a tomar en cuenta en una investigación. Los mismos tienen que tener características comunes, ¿no? Entonces, una población, por ejemplo, voy a hacer una investigación en calidad en hotelería. Entonces, mi población es o son los hoteles y por otro lado son los turistas, los huéspedes, ¿no? Que se hospedan en el hotel.
Entonces son dos poblaciones diferentes, ¿no? Ahora, ¿por qué no podría yo decir mi población es hoteles y huéspedes al mismo tiempo? No, porque no tienen características comunes, ¿ya? Entonces, una población tiene características comunes. Esta población puede tener una cantidad determinada. A esto se denomina finita, ¿ya? Entonces, digamos, son 20 hoteles. Entonces, sé la cantidad, ¿cuántos son? 100 turistas, digamos. Entonces, sé la cantidad, ¿ya? Entonces, cuando se conoce la población, se dice población finita. Ahora, por otro lado, mi población puede ser, digamos, muchas personas o muchos hoteles. No sabemos la cantidad. A eso se llama población infinita. ¿Ya? ¿Se entiende qué es población? También se conoce como el universo. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien, entonces ya sabemos qué es población. ¿Ya? A partir de la población se obtiene lo que es la muestra. ¿Ya? La muestra. A este proceso de obtener la muestra se llama el muestreo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que especificar cómo hemos determinado la muestra, ese proceso de muestreo, ¿ya? ¿Y qué es la muestra? La muestra es un subgrupo de la población, ¿ya? Un subgrupo representativo de la población. Eso es la muestra. Ejemplo, digamos, son 1000 turistas, yo voy a aplicar lo que es la entrevista o el cuestionario. Son muchos, me demandaría mucho tiempo, entonces yo voy a determinar mi muestra de forma probabilística utilizando un método, una fórmula matemática y me dice que debo hacer 120 encuestas nada más. Entonces 120 es mi muestra, ¿ya? Entonces la muestra obtengo a partir de la población, ¿ya? A partir de la población. Ahora, la muestra o el cálculo de la muestra propiamente es diferente en una investigación cuantitativa y en una investigación cualitativa. Entonces, a continuación, vamos a desarrollar eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, licen, se entiende. Bien, entonces ahora vemos cómo desarrollamos o cómo calculamos o cómo hacemos el proceso de muestreo. La muestra se calcula de dos formas, ¿ya? Puede ser probabilística o puede ser no probabilística. Probabilística cuando utilizamos una fórmula matemática para poder determinar la cantidad. ¿Ya? Eso es probabilística. Ahora, no probabilístico, no utilizamos ninguna fórmula matemática. Sin embargo, ¿no? La cantidad lo determinamos en función a las características, ¿no? De la investigación. Entonces, es criterio del investigador la cantidad que vamos a tomar en cuenta para poder desarrollar una investigación, una muestra no probabilística. ¿Queda claro entre probabilística y no probabilística? De los 1000, licen, disculpe, de los 1000, digamos, ¿no? La no probabilística, más o menos, según su criterio, ¿cuántos serían para encuestar? Ya, no, aquí cuando es probabilística no es criterio, ¿ya? Es Con la cálculo con una fórmula fórmula. matemática, claro. Y si fuese no probabilística, más o menos, Ya, ustedes, según la investigación, está diciendo. no, no es, digamos, de 1000, digamos, 10%, 100, no es así, ¿ya?
Entonces, si yo sé que mi población es 1000 y digamos que estoy haciendo entrevista, ¿la entrevista cuánto dura? 30, 40 minutos. Multipliquen 1000 por 30. ¿Cuánto es? 30,000. 30,000 minutos que necesitaría para poder hacer la entrevista. Entonces vamos a calcular 30,000 minutos. A ver, nos cercioraremos que esté primero bien. 1000 por 30 minutos, ¿sí? Son 30,000. Dividido a 60 que tiene una hora, son 500 horas. ¿Alguien estaría dispuesto a hacer entrevista 500 horas? Imposible. ¿No? Entonces, cuando se hace una investigación cualitativa, hemos dicho una de las características es que se hace en grupos reducidos. ¿Ya? En grupos reducidos. Entonces, ahí, ¿qué criterios se pueden tomar en cuenta? Por lo general, es el entendimiento de la categoría estudiada. Entonces, yo pregunto a una persona, ¿no? Entonces, me dice esto, esto. Le pregunto a otra persona, me dice esto, esto, y algunas cosas ya lo repite de la primera persona. Pregunto a un tercero, me dice esto, esto, va repitiendo ya de lo que me ha dicho la primera, la segunda persona. Voy a preguntando al cuarto, ya casi repite, un 80% repite lo que me ha dicho. Voy preguntando al quinto, me repite básicamente lo que me han dicho los cuatro anteriores. Entonces, ahí termina el proceso de investigación, ¿ya? A eso se llama entendimiento, algunos lo llaman bola de nieve, hay diferentes denominaciones. Entonces, ¿para qué voy a hacer un sexto, un séptimo? Si bien ya me he dado cuenta de que la información que voy a recoger básicamente va a ser lo mismo, ¿no ve? Entonces, se trabaja en grupos reducidos, en lo general, por ejemplo, con personas que tienen conocimientos respecto a lo que estoy investigando, ¿no ve? Entonces, yo voy a hacer una investigación sobre una danza, ¿no? Entonces, yo no, digamos, son 50 bailarines, no voy a hacer pues encuesta a los 50, si bien voy a hacer a unos 3, 4 que me van a brindar información respecto a esa danza, ¿no? Voy a hacer investigación ahora sobre la música, entonces haré unos 2, 3, ¿no? Que me van a hablar sobre la música. Ahora voy a ver el punto de vista, digamos, del expectante, alguien que no baila, entonces haré encuesta a unos 3 o entrevista a unos 3, 4, ¿no? Entonces, en un trabajo no será pues entre 10 a 20, exagerando, ¿no? Eso sí, son términos o cantidades que puedo manejar, ¿no ve? Eso sí, por ejemplo, en una encuesta se puede manejar muchos, ¿ya? Puedo tener una población de 100,000, digamos, ¿no? Y puedo hacer una encuesta, digamos, de 1000. Lo podría hacer, lo puedo alcanzar, porque hacer encuesta, además, yo no voy a estar ahí preguntando, ¿no? Los puedo repartir y yo esperar que me lo llenen, ¿no? Entonces, tienen otras bondades, otra forma de procedimiento, ¿ya? Entonces, en el primero, cuando conocemos cantidades o cuando no conocemos, utilizamos una fórmula. En el segundo, tiene que ver con el criterio del investigador. Ahora, estoy haciendo por primera vez la investigación cualitativa, nunca había hecho. Entonces ahí tienes el criterio de expertos, ¿ya? Entonces si estás haciendo una tesis, tienes al tutor, entonces al tutor le dices, le planteas, ¿no? He recogido esto, esto, ¿no? Entonces él te va a decir, está ahí, está bien, o tienes que aumentar uno más, o solamente 2 entrevistas, ¿no? Entonces él es el que te va a guiar. Ahora no tienes tutor, estás haciendo, digamos, un artículo científico, ¿no? Entonces vas a hacer una investigación cualitativa. Entonces puedes preguntar a personas que han hecho investigación, criterio de expertos para poder determinar. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Lice. Bien, entonces ahora vemos el probabilístico, ¿no? Probabilístico. El probabilístico, en este caso, se desconoce, ¿ya? En este momento no se conoce la cantidad, son muchos, ¿ya? Digamos que son 5,000, pero no, o sea, estamos adivinando, debe ser unos 5,000, no sabemos exactamente cuántos son. Entonces, cuando se desconoce, se utiliza esta fórmula, ¿ya? Cuando no sabemos la cantidad exacta, estoy hablando de muestreo probabilístico, por eso estamos pidiendo esta fórmula. Entonces, cuando no se conoce, utilizo esta fórmula. Esta N en minúscula significa muestra,
Ya, muestra. Ya, muestra. N minúscula es muestra. La Z es nivel de confianza. Ya, nivel de confianza. Ya, nivel de confianza. Este P es probabilidad de éxito. ¿Ya? ¿Cuál es mi probabilidad de éxito? Y la Q es mi probabilidad de fracaso. Finalmente, el D, que es la precisión, es decir, nivel de error que está permitido, que puedo permitir al calcular la muestra. Ahora, ¿cómo obtenemos? Z, hay una tabla, alguien es de área económica, financiera, estadística, matemática, ¿alguien conoce la tabla de Z? Sí, dicen, yo conozco la tabla de distribución normal. Exactamente, ¿no? Entonces, la tabla de Z te da un valor, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si pones a una confianza del 90%, te da un valor, ¿no ve? Sí, Eso tienes que colocar aquí, ¿ya? Entonces, si bajas a un 95%, te da otro valor, entonces colocas aquí, ¿no ve? Tabla de Z. Ahora el P, que hemos dicho que es probabilidad de éxito, y la Q, probabilidad de fracaso, generalmente se coloca 50-50. 50% probabilidad de éxito, 50% probabilidad de fracaso. Mitad. ¿Ya? Entonces, 50%, ¿no ve? Entonces, yo no voy a, pues, multiplicar con números naturales con números porcentuales. Entonces, esto divido en 100, ¿no ve? Entonces, esto me da 0,50. ¿Ya? Ya está. Ahora, el tema de precisión, ¿no? El tema de lo que es error máximo. Entonces, el error máximo generalmente se trabaja de 90 al 95, ¿ya? Es decir, con un 5% de error o un 10% de error, ¿ya? Entonces, ustedes determinarán. En un momento les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se calcula automático, ¿no? Hay algunas páginas que te permiten calcular eh, la muestra. Entonces, esto es cuando no se conoce la cantidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Listo, buenas noches. Sí, Una buenas noches. consulta, ya cuando estoy escribiendo en la tesis, tengo que hacer una explicación antes de colocar esa fórmula. No la entendí muy bien, está entrecortado. Antes de colocar esa fórmula, tengo que explicar, tengo que hacer alguna explicación después de poner ese subtítulo después del muestreo. Claro, tienes que decir, ¿no? Entonces, digamos, muestreo, ¿no? Entonces, la muestra se ha calculado utilizando esta fórmula. Puedes colocar la fórmula. Se utiliza esta fórmula porque no se conoce la cantidad exacta de la población estudiada. ¿No ve? Hemos dicho esto. ¿No ve? Entonces hay que hacer una descripción. ¿Por qué estamos utilizando esta fórmula? ¿Ya? Y luego vas a desglosar esto. ¿Ya? Esto cuando se desconoce, cuando no sabemos la cantidad exacta. Ahora, esta es cuando conocemos la cantidad, es decir, aquí ya conocemos la población. N mayúscula es la población, ¿ya? El resto básicamente se mantiene, ¿no ve? Entonces, este N mayúscula, digamos que nuestra población es 1000, ¿ya? Entonces, 1000, esa es nuestra población. De esto tenemos que determinar lo que es nuestra muestra, esto es la población, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizamos? Esta misma fórmula, pero aquí colocamos la población por, esto es, hemos dicho, nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Esto es error máximo admisible, población, -1, Z, que es nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Entonces, simplemente reemplazamos los valores. ¿Ya? Ahora aquí les voy a mostrar, a ver, tengo alguna página no he abierta. Ahorita voy a abrir mi... Hay una página famosa que se utiliza para hacer encuestas. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? ¿No? ¿Nadie? Igual no me acuerdo. Pero vamos a colocar. ¿Están viendo Google?
¿Sí? Sí, Muy bien, entonces voy a poner cálculo de muestra, ¿ya? No me acuerdo, pero hay una famosa página. Ahorita vamos a ver cuál es. tampoco recuerdo. Cálculo de muestra. Ahí está. SurveyMonkey, ¿no ve? Esa es la famosa página para poder hacer encuestas en línea, ¿no ve? Y es gratis, ¿no? La herramienta. Hay de pago también, que es muy bueno. Entonces, por ejemplo, esto en esta página te permite calcular, ¿ya? Aquí abajo, ahí está, ¿no? Ahora, aquí más abajo, claro, te muestra la fórmula, pero aquí, pero esto es para cuando ya conoces la cantidad de la población. Entonces, vamos a suponer, mira, tenemos 1000, es eh, nuestra población. Yo quiero saber de 1000 cuánto es mi muestra, ¿no? En este momento tiene 95 de nivel de confianza. Esta es la Z, ¿no ve? La letra Z mayúscula. Y me dice 90%, 95. Lo voy a dejar como está. Margen de error. A ver, voy a poner 5%. Ese es mi margen de error. ¿Ya? Y me dice que mi muestra es 278. ¿Sí? 278. Con 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error. Entonces, de 1000 me parece una cifra, me parece mucho, ¿ya? Entonces voy a poner margen de error a 10. ¿Vieron? Bajó considerablemente a 88 mi muestra. ¿Ya? Entonces, como se darán de cuenta, cuanto más margen de error, ¿no? Más reducido mi muestra. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Año pasado había un estudio, ¿no? De las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces decían que va a haber segunda vuelta entre Carlos de Mesa y Luis Arce, ¿no? Al final, los resultados finales han variado en un 23%, es decir, el margen de error ha sido 23%, ¿no? Entonces, más o menos así, aquí voy a poner 23. Es decir, de cada 1000 han hecho una encuesta de 18, así más o menos. No, no es exactamente así, pero esta es una muestra que nos representa, ¿no? Entonces no puede ser más de 10, o al menos eso es mi punto de vista, ¿no? ¿Ya? Entonces debería de ser 5 o 10 el margen de error, ¿no? Entonces un 10%, ¿ya? Ahora, para que suba esto, tal vez puedo subir nivel de confianza, que lo puedo colocar en este caso, a ver, voy a colocar esto a un 5% y aquí voy a bajar a un 90%. Me bajó algo, ¿no ve? Entonces puedo jugar con estos dos números, ¿ya? Entonces, el nivel de confianza nosotros determinamos a través del tabla de Z. Y esta es la tabla de Z, aquí abajo ahí, mira. Ahí está, los valores. Nivel de confianza a un 99% me da 2,58. A un 95%, 1,96. A un 90%, 1,65. A un 85%, 1,44. A un 80%, 1,28. Estos son los valores, ¿no? De lo que es Z. Entonces, simplemente tengo que reemplazar. Ahí está la fórmula también. ¿Ya? Entonces, en caso que que se olvidaran, digamos, de cómo se calcula muestra, aquí tienen, ¿no? Listo para reemplazar los datos nada más. Y de hecho existen varias otras plataformas para poder calcular la muestra, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende cómo se calcula la población? O perdón, la muestra. ¿No? ¿Ninguno? Claro, ¿Ninguna pregunta? Creo que Solo está puedo. todo claro. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos cómo calcular la muestra utilizando una fórmula. En todo caso, no es uno para todos, sino son dos fórmulas que se utilizan dependiendo si conocemos o no la población. Ahora, en algunos casos es necesario la estratificación. ¿Alguien puede recordar qué significa, a qué hacemos referencia con estratificación?
tal vez separar grupos de personas o de objetos de los que nosotros queremos sacar información. Es como formar subgrupos dentro de la muestra, Perfecto, eso ¿no? es O estratificar. obtener. Muy bien, excelente. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer, voy a suponer aquí, ¿ya? A ver, tengo una población, ¿ya? Son 1000, ¿no ve? Mi población. Mi población es igual 1000. Estoy haciendo un estudio sobre comportamiento, digamos, sobre un producto, es de marketing, digamos, ¿ya? 1000. De estos 1000, ¿no? Voy a desglosar, ¿ya? 700 son mujeres, ¿no? Y 300 son hombres, ¿ya? Son hombres. Simplemente estoy desglosando esta muestra, ¿ya? Esta muestra. Entonces, me dice que tengo que hacer encuestas a hombres y mujeres. Entonces, yo podría tomar en cuenta, no sé, digamos que mi muestra, he calculado mi muestra y me dice que es 114, ¿ya? 114. Me estoy inventando estos datos, ¿ya? Tengo que hacer 114 encuestas. Ahora voy a hacer más encuesta a hombres o a mujeres. Recuerden, la temática tiene que ver con el comportamiento sobre un producto. Ahora, en tema de marketing, las mujeres tienen un comportamiento diferente sobre un producto que los hombres, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, siempre van a hacer, por ejemplo, el marketing de forma estratificada. Entonces, aquí lo que voy a hacer es estratificar, es decir, separar, es decir, calcular cuántas encuestas debo aplicar a mujeres tomando en cuenta este valor y cuántas encuestas a los hombres. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de estratificar. Como decía Lenny, estratificar es separar en subgrupos. Entonces, en este momento yo estoy separando en dos grupos que son hombres y mujeres, ¿no? Podría ser otro, por ejemplo, por edades, ¿no? Entonces, digamos de 18 a 30 años, ¿no? Un estrato, ¿no? Tiene un comportamiento diferente. Entonces, cada uno va a depender cómo establezcamos los estratos, si es necesario, va a depender de la temática que estamos investigando. ¿Ya? Entonces, en función a esto, a ver, vamos a calcular, vamos a hacer este ejercicio. Lo que quiero calcular, el estrato mujer, entonces voy a calcular, esto es mujer, ¿no? Igual N, ¿cuánto es mi muestra? 114, ¿no ven? 114. Multiplico por mi estrato, en este caso mujer, que es 700. 700. Divido en la población total, que es 1000. Ahí está. ¿Cuánto es el resultado? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien está con calculadora, con celular a la mano? Justo yo no tengo nada. Entonces, a ver, alguien. A ver, voy a tratar de buscar mi celular. $79,8, 80, ¿está bien? ¿Alguien ha calculado el mismo? O sea, aquí no cuenta decimal, hay que redondear, no hay, ¿no ve? No hay 79,8, ¿no ve? Entonces, son personas, entonces son enteros, ¿no ve? Entonces, no hay, pues hay que redondear, ¿ya? Entonces, me dice que debo hacer 80 encuestas. Y la resta, si resto 114 menos 80, se supone que mi estrato hombres tengo que hacer solamente 34 encuestas a hombres, ¿sí? Esto me tendría que dar. Hagamos la prueba. Entonces, mi muestra es 114. Ahí está. Ahora es estrato hombres, ¿ya? Vamos a calcular estrato hombres. Entonces, por estrato hombres es, 300 y la población es 1000. Ahí está. ¿Alguien puede calcular? Nos tendría que dar 34, exactamente. ¿Alguien está calculando? 34,20. Bueno, así 34. Ok, perfecto. 34,2. Entonces, número inferior, entonces redondeamos a 34. Si suman 34 más 80, nos da exactamente 114. Entonces yo no voy a ir a lo loca, como loco, digamos, no, al que pesque, no, sino
aquí tengo bien definido cuántas encuestas tengo que hacer a hombres, cuántas encuestas a mujeres. Puede ser por edades, los estratos, ¿no ve? Entonces, ¿cuántas encuestas a población que tenga entre 18 a 30? ¿Y cuánto de 40 a 50? ¿Y cuánto a más de 40, ¿no ve? O más de 50, ¿no ve? Entonces, para eso sirve la estratificación. Así se trabaja con temas de estratificación. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Todo claro. Para mí. Muy bien, entonces ya sabemos cómo se calcula de forma probabilística la muestra. ¿Ya? Eso es el cálculo probabilístico. Entonces utilizamos fórmulas para poder determinar la muestra del estudio. Bien, entonces ahora vamos a hacer el muestreo cualitativo. Hemos dicho, muestreo cualitativo tiene que ver con lo que es la muestra no probabilística. Es decir, la muestra en una investigación cualitativa podemos determinar durante o después de la investigación o en la inversión inicial. Entonces yo voy a hacer investigación sobre la danza o sobre la festividad del gran poder. ¿Cuántos bailarines habrá? No sé, muchos. Entonces empezaré, ¿no? Digamos, voy a empezar sobre la morenada, voy a investigar, ¿no? Entonces, yo empiezo, ¿no? Inmersión inicial, yo empiezo con la investigación. Ahí me iré dando cuenta, entonces me doy cuenta de que son necesario hacer por lo menos 15 entrevistas, ¿no? Entonces, estoy determinando durante, ¿no? O digamos que he hecho la investigación que ya he terminado, ¿sí? Y he hecho 20 encuestas, ¿no? Y al final he tabulado, o en todo caso, he transcrito. Luego me doy cuenta que muchos se repiten, entonces solamente voy a tomar en cuenta para esta investigación 10, ¿no ve? Entonces puede ser durante o después, ¿no? La determinación de la muestra. Y se ajusta en cualquier momento, ¿no? Dependiendo el del desarrollo. Recuerden, una investigación cualitativa es una investigación en profundidad. Por tanto, puedo ajustar mi muestra en cualquier momento que sea necesario. ¿Ya? Entonces voy a ajustar mi muestra en cualquier momento. Lo que se busca, o en todo caso, no se busca generalizar resultados, ¿ya? Aquí yo no voy a generalizar como en una investigación cuantitativa y no voy a poder decir el 80% que este que el otro, no, no, sino aquí trabajamos en unidades de análisis, ¿ya? Entonces, no voy a generalizar, ¿ya? La cantidad, recuerden, se determina en función al propósito, a las características de la investigación, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo calculamos? El tipo tiene que ver, por ejemplo, ¿cómo calculo la muestra? Puede ser de tipo voluntario, de expertos, de casos tipo por cuotas, ¿no? Por ejemplo, voy a una comunidad, me presento a las autoridades y me dicen, ¿no? Vas a venir tal día, es reunión de la comunidad, ahí te vamos a presentar, ¿no? Voy y dice, no, este joven quiere hacer una investigación sobre los huacas que existen en esta población, ¿no? Entonces hay que ayudar, por favor, él va a estar haciendo encuestas, no sé qué, ¿no? O alguien quiere ayudar, ¿no? Dice yo, ¿no? Unos 5 personas, ¿no? Son yatir y son los sabios, digamos, de la comunidad. Entonces, son voluntarios, ¿ya? Son voluntarios. O quiero hacer una investigación sobre un tema, digamos, sobre, no sé, una medicina ancestral, digamos, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a preguntar? Ah, a los expertos, a los callahuesos, los yatis, a los que saben. No voy a hacer la entrevista a cualquiera, ¿no ve? Sí, entonces, expertos. De casos tipo, ¿ya? De casos tipo. Por ejemplo, hay una danza típica propio que solamente baila una familia. Entonces, a ellos haré pues la entrevista, no voy a hacer a otros que no participan, ¿no ve? O puede ser por cuotas, es decir, no sé, 3 entrevistas a hombres, 3 entrevistas a mujeres, ¿no? Dependiendo de la temática, ¿no? Entonces, esas son las formas o tipos de cómo voy a determinar, ¿no? Y la cantidad, como habíamos dicho, tiene que ver con saturación de categorías. Entonces,
voy investigando, voy entrevistando, y hay un momento en el cual ya sé todo exacta de lo que estoy investigando, de la categoría que estoy desarrollando la investigación. Entonces ya he saturado, ¿no? Mi categoría. Naturaleza del fenómeno, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una investigación sobre una comunidad, ¿no? Y en esa comunidad solamente es una familia y son solamente dos papás que son adultos y dos hijos, ¿no? Ya he hecho entrevista a los dos, ¿a quién más puedo hacer? Entonces tiene que ver con la naturaleza, con el fenómeno, ¿ya? Entendimiento del fenómeno tiene que ver con saturación y finalmente lo que es la capacidad de recolección y análisis, ¿ya? Entonces yo puedo tener, digamos, una cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de recursos que me van a limitar para poder desarrollar tal vez más entrevistas, ¿ya? Entonces así es como se determina la, eh, la muestra no probabilística. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Sí se entiende. Muy bien, entonces ahí vamos a quedar hoy. Nos falta 2 puntos que son las técnicas y lo que son los instrumentos. Mañana terminamos y entramos con lo que serían los resultados, discusión, conclusiones y todo eso. ¿Listo? Mañana puntuales, por favor. Ahora tengo otra clase, ¿ya? Hasta mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Yes.